La salud es entendida como el estado completo bienestar del individuo. Y yo creo que no puedes hacer muchas cosas si no tienes lo principal, que es la salud. Estamos en un país donde culturalmente se ejerce mucho la violencia y se normaliza la violencia. Actualmente, o algunos estudios que estuve revisando, están entre el 20 o 18 al 30% de violencia en el noviazgo. Había altas prevalencias de violencia física en hombres. Las mujeres físico y los hombres la psicológica. Decían, no, pues es que mi novia me da cada rato cachetadas, pero es de juego. Y entonces, o de repente estoy diciendo algo y me da un pellizcón. Y son comportamientos agresivos que si se mantienen, bueno, pues siempre la violencia llega a escalar. Es más probable que escale a que se elimine. Catedrática en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, becaria postdoctoral de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, doctora en Psicología con orientación en calidad de vida y salud por la Universidad de Guadalajara. Su experiencia incluye investigaciones destacadas sobre la violencia en noviazgo, consumo de sustancias y el desafío de los jóvenes en el contexto social actual. Es especialista en terapias contextuales y autora de múltiples publicaciones académicas. Doctora Katia Anaí Zurita Aguilar, bienvenida al podcast. Muchas gracias, doctor Daniel. ¿Cómo estás, Katia? Qué gusto tenerte aquí. Es para mí un honor poder platicar contigo. Ya teníamos mucho tiempo sin vernos. Sí. Iniciaste estudiando en la Benemérita Escuela Normal para maestra de primaria. ¿Qué te llevó a decidir estudiar psicología después de haberte formado como maestra? Fíjate que, bueno, lo principal fue que escuchaba mucho a mis profesores hablar sobre como que la formación integral de los estudiantes, más que los conocimientos y demás, y sobre todo que hablaban respecto a como esta parte emocional del niño y las situaciones que enfrentaban los niños, pero yo no sabía el cómo abordarlos. Cuando entro a prácticas, no recuerdo exactamente en qué semestre, me pasó el caso de una niña, que esta niña tenía ciertas dificultades en el aprendizaje, sobre todo en el tema de no prestaba tanta atención y se le dificultaba en general aprender. Y una vez llega su mamá, bueno, le voy a llamar así, su mamá, llega y me dice que va a tener que estarse ausentando durante ciertos periodos, ¿no? En la mañana. Y me dice que porque la iba a llevar al psicólogo. Total, pasó tiempo y se acercó después nuevamente a contarme un poco de la historia de esta chica, de esta niña, era de primer año, y me decía que le había pasado una situación un tanto desagradable, que era que la había abandonado su mamá en el jardín de niños, y entonces la que me estaba pidiendo esa autorización era su maestra, que al final pues la adoptó. Entonces esta niña, una de las cuestiones que era muy observable era que se arrancaba el cabello compulsivamente. Y yo sí, pues notaba que tenía dificultades en el aprendizaje, que no ponía tanta atención. Y siempre he visto como mis estudiantes con mucha compasión. Y yo decir, es que cómo yo puedo apoyarla más allá de que aprenda lo que tiene que aprender en primer año, no sé, a leer, a escribir, etcétera. ¿Cómo puedo apoyarla para que se sienta protegida? Para que sepa que aquí es un lugar seguro. Y yo ni siquiera sabía, pues, que a lo mejor eso puede ser tricotilomanía o todos estos conocimientos, Sí. que después yo dije, bueno, voy a estudiar la licenciatura en psicología, ¿no? ¿Entras entonces después de terminar tu carrera o cómo fue, en qué momento continúas ahora con la psicología? Creo que fue en segundo semestre que me empecé a, a buscar, sí, carreras en psicología, y creo que hasta el tercer semestre, el primer año fue exclusivamente la normal, y para el segundo año ya empecé a estudiar. Creo que fue así, en la carrera. ¿Qué retos tuviste al cambiar o al llevar estas dos disciplinas a la par? ¿Qué retos te enfrentaste, Kate? Fueron, fueron muchos, pero yo creo que el principal fue la cuestión del tiempo, de que me tenía que organizar para en la mañana, pues era de 7 a 1 aproximadamente, 1:30 o algo así.
estaba en la normal y entonces comía en el carro o a veces le pedía permiso a mis profesores de la UAT para que me dieran oportunidad de comer ahí rápido y pues poder seguir teniendo las clases de la UAT, sobre todo el primer año que tuve que tomar clases hasta las 8 de la noche y pues uno fue que tenía que tener mucha atención y que esa atención tenía que ser pues sostenida con mis profesores Wow. y las tareas las tenía que hacer a veces en los descansos de la normal o entre clases de la misma universidad. Y yo creo que esos fueron como que uno de los principales retos que tuve. Y también el cambio de paradigma, que era algo rígido en la normal y era muy flexible en la UAT. Eh, e incluso el tema de la ciencia, que fue después donde me atrapó en la UAT, porque era como veía más cosas o de una manera diferente que a lo mejor como era en la Benemérita. Uh-huh. ¿Cómo era la comunicación con los maestros de la normal? ¿Ellos sabían que tú estabas estudiando esta carrera? ¿No lo sabían? ¿Se los informabas? ¿Hubo algo ahí? No, creo que no les informé a ellos que estaba en la carrera. A lo mejor a algún profesor sí le hice mención, pero no, era más en la UAT, porque pues ahí sí tenía que llegar tarde. Quiero llevar la psicología al magisterio. Cuando hiciste tu último grado, y tu documento recepcionar, la tesis, ¿combinaste información de los conocimientos que tenías de psicología hacia tu tesis en la normal? ¿Lo hiciste así o trataste de separar las dos escuelas? Fíjate que lo vinculé hasta la maestría. Todavía, no sé si ya estaba en asignaturas de investigación en psicología cuando estaba en la Benemérita, pero lo vinculé hasta la maestría. Fue cuando dije, ok, necesito, ya sé que hay pues factores socioemocionales que influyen que pueden influir en el aprendizaje y fue ahí que hice la tesis relacionándolo. En la Benemérita hice cuestiones respecto a la lectura y cómo estaba asociado a sí, a las actividades lúdicas o alguna. Bueno, hacemos generalmente investigación-acción. Así es. Entonces sí fue algo así como que como los juegos y la lectura. ¿Qué te dejó la Benemérita que dices, esto lo sigo utilizando para el área que desarrollo, que es la psicología? Fíjate que a veces me tomó mucho tiempo reflexionar si los conocimientos de la Benemérita, porque estamos en una licenciatura en educación primaria, Ujú. realmente me apoyaban a mi desempeño profesional en esta área de la psicología. Y en realidad sí, porque ahí fue donde donde yo practiqué mucho la comunicación y cómo poder transmitir lo que yo leo a los niños. Y entonces en este caso, pues a los niños en primaria, ¿no? Pero esto me ayudó para poder también, pues, trasladarlo a los más grandes, ¿no? Y sobre todo en psicología se da mucho de la educación psicoemocional o intervenciones psicoeducativas. Entonces, pues pude hacerlo gracias a la normal, que fue como mis primeros acercamientos con, pues sí, con las personas, ¿no? Con los niños. ¿Crees que tenías alguna ventaja cuando estudiabas la psicología con tus compañeros a los años que tú ya tenías en la normal? ¿Alguna ventaja en el área educativa, en la percepción, en el contacto con los alumnos? ¿Crees que tienes alguna ventaja? Sí, sí la tuve porque sobre todo tenemos unas asignaturas que se llamaban de psicología educativa. Y entonces yo decía, aquí yo sí soy, porque aquí yo estoy normalizada. Entonces sí tuve como, me sentía en esa ventaja, ¿no? Que bueno, hablábamos de los principios de la educación y me acuerdo que en cuestión de como de leyes, bueno, la Ley General de Educación, la de Tamaulipas, no sé, el artículo tercero y demás, yo ya traía como esos conocimientos, porque incluso los hicimos una vez pasamos todo la Ley General de Educación en ¿cómo se llama esto?
gusanito, un Ajá. trenecito, no sé qué. Una Entonces, línea de tiempo. una línea de tiempo y demás. Entonces sí traía ya como esos conocimientos. Eh, la creatividad fue algo que también desarrollé mucho en la normal. Y entonces, y digo, va más allá, porque a veces me quejaba mucho de, ponle los chinitos y no sé qué, y yo, ay, ¿por qué chinitos? Y ya hay otras estrategias. Pero, pero en realidad aprendí otras formas de ser creativa, ¿no? En mis clases. Ahorita en psicología es como, ¿cómo puedo hacer de manera divertida para los universitarios Ujú. porque ahorita estoy dando una clase de intervención en el ámbito educativo? Y digo, ¿cómo puedo hacerlo entretenido? Y entonces recuerdo mucho de, trata de hacerlo un poco, pues, lúdico, vamos a hacer estas actividades, que participen todos, trabajo colaborativo. Toda esta parte no la sabría si no estuvo, bueno, tal vez sí leería porque me gusta el autoaprendizaje, pero mm, creo que gracias a la normal sí tengo esos conocimientos. Psicología, calidad de vida y salud Ajá. es tu área. ¿Qué Ujú. te motivó a especializarte en esta parte? Eh, digo, la salud es entendida como el estado completo bienestar del individuo. Y yo creo que no puedes hacer muchas cosas si no tienes lo principal, que es la salud, ¿no? Entonces, el poder propiciar hábitos saludables, porque mucho es los hábitos que tenemos, eh, y promover la salud, tanto en la escuela como en la comunidad, creo que es importante para el desarrollo, pues, del individuo y de una sociedad. ¿Qué es cómo defines tu calidad de vida? Para ti, ¿qué es la calidad de vida? La calidad de vida es un constructo que es un concepto multidimensional que, que hace referencia a la situación, a la posición que tiene el individuo en su vida, y es un estado como de satisfacción de distintas áreas, como son su bienestar físico, cómo se percibe en su bienestar psicológico, sus relaciones con sus pares, relaciones con su familia, en la economía. Entonces es un constructo bastante amplio porque comprende o abarca todas las áreas del individuo y cómo él se siente respecto a ella, ¿no? Acabamos de pasar, bueno, ya algunos años, pero todavía parece ser reciente, Ujú. una etapa en donde el mundo, tuvimos la necesidad de dar a la luz cómo estaba nuestra calidad de vida y nuestra salud. Y esto fue la pandemia. Ujú. Se notaron más las desigualdades, los diferentes constructos, niveles socioeconómicos, educativos, etcétera. Hablemos porque tú has tenido mucha investigación en esta área, en el área de los adolescentes, de los estudiantes Ujú. universitarios. ¿Qué observas en tus estudios en términos de calidad de vida y de salud en los estudiantes ahora durante la pandemia y pospandemia? ¿Qué has encontrado, Katy? Bueno, en realidad afectó mucho, sobre todo en la parte psicológica, dado que pues el aislamiento, bueno, psicológico y social, por el aislamiento que tuvieron los adolescentes respecto a, bueno, a las medidas preventivas que hubo bueno, no hacer reuniones y demás, ¿no? Entonces sí se vio una marcada y se sigue viendo todavía, pues, secuelas de ese aislamiento, a lo mejor baja o nula socialización, eh, igual con el estrés que tuvieron muchos adolescentes y familias por no poder ir a trabajar o perder trabajos incluso. Entonces sí afectó mucho esa parte de la pandemia, ¿no? Y sigue afectando a los chicos todavía. Eh, y digo, a veces más que la investigación, el hablar con ellos, noto que o percibo cierta ansiedad o cierta preocupación, y bueno, más que nada es eso. Hace poco, aquí en el estado de Tamaulipas, hubo una baja en la temperatura. Se cancelaron clases y
en algunas escuelas tuvieron la necesidad de recordar esos tiempos y regresar a clases en línea, a lo mejor un día, a lo mejor dos. Muchos de los alumnos dicen, ya no quiero eso. ¿Cómo, cómo es la relación o qué encontraste para hacer una comunicación efectiva con tus alumnos durante la pandemia? ¿Qué estrategias utilizaste para pues, conectar con ellos? Muchas de las veces sin cámara. ¿Qué encuentras en este punto? ¿Cómo lo hiciste tú para superar estos obstáculos durante la pandemia? Sí, es que el hecho de que sientas que están presentes, bueno, yo al menos trato de tener como mucha comunicación con mis estudiantes, e incluso antes de iniciar una clase, pregunto, ¿cómo están? ¿Están bien? Y entonces, pues ahí a lo mejor me dice alguien cansado y demás. Entonces, el hecho de escuchar, de simplemente decir, de tomar conciencia de cómo estoy, me ayuda para regularme, porque no puedo hacer algo si no sé qué tengo. Okay. Entonces siempre es como, ¿cómo están? ¿Se encuentran bien? No, pues cansados, ok, vamos a hacer, estirarnos ahí o demás, ¿no? En sus lugares. Pero la parte de las clases a distancia, yo traté de mantener mucha comunicación, tanto en la clase como pues en lo que nos regala la tecnología, que son las redes sociales, que es donde más pasa tiempo los chicos, WhatsApp, bueno, traté de mantener como el contacto muy estrecho de ellos y preguntar si a lo mejor alguien no estaba asistiendo a la clase y sobre todo ser muy empática y ser muy flexible, porque hay ciertas cuestiones, bueno, eh, factores económicos que a veces no les permite que los chicos tengan equipos sofisticados o Ujú. de última gama para poder conectarse y mantener su cámara encendida. Incluso, como yo di clases en pandemia en Ciudad Guzmán, Jalisco, que es Ajá. una comunidad, no es rural, es ciudad, pero vienen chicos de otras zonas rurales a estudiar ahí. Estaban en sus zonas rurales y entonces a veces se cayó un poste y yo no podía mostrarme rígida y regañarlos y decir, no, usted tiene que estar aquí, no, sino que traté de comprender. Y cuando tratas de ser empático y ayudas a que la persona se sienta con confianza o simplemente que no pones una barrera, yo creo que eso hace que los chicos te perciban como, con ella sí le puedo decir eso, puedo, eh, pues sí, simplemente acercarme y externarle la situación por la que estoy pasando. Ahora, también hay que tener cuidado en que no se te trepen, por así Sí. decirlo, ¿no? Pero creo que si tú haces una clase suficientemente atractiva, o sea, porque estás viendo cómo ellos aprenden y sobre todo investigar o investigar de forma eh, no como una disciplina, sino investigar sobre ellos, sobre sus vidas, decir, bueno, cómo les gusta, eh, cómo, o sea, cómo están actualmente, entonces tú puedes hacer tu clase un poco más dinámica, ¿no? Y ir sobre sus necesidades de aprendizaje. Y bueno, si te apasiona la materia, porque a mí me apasiona dar clases y me apasiona las materias que he dado, yo creo que eso lo transmites. ¿Qué materias has dado y cuáles te gustan más, Katia? Pues actualmente estoy dando fundamentos de entrevista, estoy dando la clase de intervención en el ámbito educativo, que me gusta mucho, Ujú. modelos en psicología. He dado, bueno, ciertas materias que también me gustan que tiene que ver con la psicomedición. Ok. Y metodología de la investigación, que me encantan esas asignaturas. Y entonces, bueno, pues esas son las asignaturas que doy y que me apasiona dar, ¿no? Sobre todo las relacionadas en investigación. Has hecho muchas investigaciones. No me lo dijiste, pero yo me metí a investigar y tienes muchas investigaciones y has colaborado con muchas. Hay una que me llama la atención que es referente a la violencia en el noviazgo adolescente. ¿Qué tan grave consideras los niveles de violencia que hay en el estado de Tamaulipas y en México? ¿Cómo Ujú. andamos en este punto, Katy?
Bueno, en realidad es un problema que hay que atender porque incluso entra dentro de los programas nacionales estratégicos pues, de la administración, ¿no? De la administración pasada, y yo creo que va a seguir Sí, con esta administración, porque en realidad estamos en un país donde culturalmente se ejerce mucho la violencia y se normaliza la violencia. Actualmente, o algunos estudios que estuve revisando, están entre el 20 o 18 al 30% de violencia en el noviazgo. Entonces, en realidad, es una prevalencia alta, o sí. son porcentajes altos de violencia, en este caso, en los adolescentes, ¿no? ¿Qué factores De pareja. contribuyen a este aumento de violencia? ¿Cuáles son los factores que influyen? Bueno, influyen, es porque es Sí, multidimensional, claro. multifactorial. Entonces, uno de los principales acercamientos o las principales sistemas que tienen los adolescentes o referentes que tienen los adolescentes es la familia. Ok. Entonces, la familia es fundamental para poder prevenir la violencia y para también poder generar la violencia, porque los padres son los modelos de los niños y de los adolescentes. Entonces, si un adolescente está viendo en su casa que a lo mejor su padre le grita a su madre, su padre le pega a su madre, pues es posible que si se encuentra en una situación de donde suceda eso, Sí, él lo normalice o incluso que él lo ejerza. Otra de las cuestiones que ya tiene que ver con lo cultural son los estereotipos y roles tradicionales de género que se tienen, que son muy rígidos y que hacen que si eres mujer, pues tengas que ser subordinada por un varón, y si eres hombre, eh, pues los estereotipos que tienen los hombres, ¿no? De que si eres agresivo, pues eres más más. varonil, Ujú. más masculino. Entonces, bueno, esos son dentro de muchos como que los principales, ¿no? La relación con los pares también, con quién, cómo me junto, con quién me junto y cómo ellos se comportan, y si yo quiero ser aceptado, pues a lo mejor me tengo que Sí, comportar igual que ellos, ¿no? Entonces esos serían como los algunos. principales. Sí. Padres de familia que tienen adolescentes y en algunas ocasiones conocen a la pareja, en algunos otros no, no están pues en comunicación o más bien todo el tiempo con ellos. ¿Cómo le pueden hacer los padres para identificar si su hijo, su hija está siendo víctima de violencia en el noviazgo? ¿Hay algunos tips, consejos que podemos valorar al momento de tener nuestros hijos y ver cómo está la situación Ujú. en la pareja de nuestros hijos? Sí, hay señales como muy evidentes, como son pues los moretones o sí, las marcas que se pueden notar pues en el cuerpo, ¿no? Y hay otros que son un poco más complicados de identificar, pero son comportamientos, por ejemplo, de aislamiento, de timidez, o que tú observes que tu hija se comporta de forma diferente con usted, con sus papás, pero cuando entra en novia a lo mejor se queda más callada, a lo mejor no sé, se pone detrás de él, o que tú veas que cambia su comportamiento, que está llorando todo el tiempo, que bueno, en general pues podrían ser esos, ¿no? Esos factores que podemos ver, que se aísla, que llora, que bueno, que algo está sucediendo por ahí. Las redes sociales tienen influencia en el desarrollo de la violencia. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo evitarlo? ¿Qué podemos hacer los padres de familia? Tienen bastante influencia. Y tienen bastante influencia porque las redes sociales han sido o pueden ser muy buenas, o en realidad pueden ser, y digo bueno, malo, que es bueno, malo, pero o pueden tener gran influencia negativa respecto a los comportamientos de violencia, porque en las redes sociales se normaliza. ¿Y cómo se normaliza? con, con los memes o con los videos de risa, y el hecho de que tú hagas esos, esos videos donde, no sé, a lo mejor yo les decía, hay un video donde sale una señora diciendo, este es mi hombre guapo y no sé qué, y
¿cómo se dice? Como dominando al hombre, Sí. cosas así, y se ríen los niños o los adolescentes, o eso les provoca gracia, pero en realidad es una humillación a otra persona, ¿no? Que lo percibes con risa. Entonces, si percibes algo con humor, pues lo puedes llegar a aprender y lo puedes llegar a reproducir, ¿no? El hecho de la normalización de la violencia y de la apología de la violencia se da mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación en general. Hablando de género, Katia, ¿qué tan violentados están los hombres con respecto a las mujeres y viceversa? ¿Los porcentajes están iguales? ¿Sigue habiendo más machismo? ¿Siguen siendo más violentadas en silencio las mujeres? ¿O cómo está la situación en ese punto? Fíjate que la última vez que revisé las prevalencias de violencia, había altas prevalencias de violencia física en hombres. Y quienes ejercían más control psicológico, o era al revés, más bien, las mujeres físico y los hombres la psicológica. Hablando Eh, en universitarios, en en adolescentes. En adolescentes, en adolescentes. adolescentes. E incluso, es que no, la verdad ahí sí no recuerdo exactamente bien cómo era, pero incluso había el instrumento que coloqué era sobre si tu pareja te da cachetadas y era Ajá, física, porque incluso decía, no, pues es que mi novia me da cada rato cachetadas, ajá. pero es de juego. Y entonces, o de repente estoy diciendo algo y me da un pellizcón, ¿no? Y son comportamientos agresivos Ujú. que si se mantienen, bueno, pues siempre la violencia llega a escalar y entonces es más probable que escale a que se elimine. Ok. Ujú. Entonces, sí hay diferencias en hombres y mujeres eh, eh, y las prevalencias son altas. Y aunque estereotípicamente eh, a los hombres pues tienden a no decir que son violentados, Ujú. en realidad es que lo llegan a hacer. Y a lo mejor no lo dicen porque justamente estos estereotipos no permiten que ellos se externen como vulnerables. Exacto. Pero de que sí la hay. A lo mejor es un poco menor, Ok. justamente por nuestra propia cultura, pero existe la violencia de pareja hacia los hombres y de igual manera hacia las mujeres. Estrategias, Katia, para los papás. Nos platicabas ahorita cómo podemos visualizar, pero para prever la violencia en el noviazgo en nuestros hijos, con sus parejas, ¿cómo podemos, algunas estrategias para prever este tipo de Ujú. violencias? Una de las estrategias como que nos ayuda a prever todos los comportamientos de riesgo es la comunicación con los hijos. Y es el que tú puedas, uno, informarles, y para eso tú tienes que informarte como padre, y el no castigar su confianza al momento de que ellos te estén externando algo, porque generalmente tendemos o tienden a regañar a sus hijos. Entonces, cuando ellos les cuentan algo, entonces Ajá. hay que darles la apertura para que ellos puedan externar y también darles la orientación, pero siempre sin la crítica y sin el juzgar, para que ellos puedan externarlos, pues sí, a sus padres. Y otra de las estrategias que ellos pueden ser es la supervisión, porque a veces puede llegar a dar el caso de adolescentes donde sus padres en realidad no saben ni dónde están, ni qué están haciendo, ni con quién están platicando, entonces, o cómo están platicando. Entonces es importante el acercamiento con los adolescentes. Entonces, yo lo pondría así, y que sería como información, comunicación, supervisión. Creo que son los más esenciales. Ujú. Vamos a otro tema que creo yo que tiene relación, o pues sumaría más a la violencia, que es el consumo de sustancias como otra problemática de violencia en conductas de riesgo. Ujú. ¿Hay algún vínculo entre estos factores? Y platícanos al respecto. Sí, sí, hay estudios que han demostrado que está asociado el consumo de sustancias con la violencia, sobre todo con la parte de ejercer violencia, bueno, en este caso de pareja, porque es Ujú. lo que estudio, pero en fin, otros tipos de violencia, porque el consumo de sustancias altera la conciencia y, bueno, otros procesos mentales y genera impulsividad. Y entonces, y bueno,
al momento de tener estos actos impulsivos y puedes llegar a cometer, pues en este caso, violencia, ¿no? O agresión a tu pareja. Entonces sí está asociado el consumo de sustancias con la violencia, de hecho en todas sus formas. No sé, porque no lo platicamos previo, y no sé si tengas conocimiento al respecto, pero hay una sustancia ahorita química que son los cigarros electrónicos. Ujú. Desconozco mucho al respecto, Ujú. creo que me debo de meter e informarme un poco más. ¿Tienes alguna información sobre estas sustancias? ¿Cómo están compuestas? ¿Son Ujú. más dañinas que el cigarro? Digo, lo mejor sería que Ujú. ninguna de las dos Se consumiera. consuman, pero ¿cuál es menos dañina que el Ujú. cigarro, que el tabaco? ¿Qué sabes de estas sustancias nuevas, Katia? Mira, me he metido a investigar, no a profundidad del tema, pero sí sé que tiene más riesgo que el tabaco, dado que tiene otros componentes químicos que, digo, ignoro, Ujú. pero sí he leído sobre eso, que tienen más daño al organismo, ¿no? Entonces, digo, te mentiría Ajá. si te comento qué tanto daño hacen, pero sí he revisado que es más perjudicial que que el consumo del tabaco. ¿Sabes por qué lo prefieren ahorita los jóvenes? ¿Es un tema de economía, de accesibilidad? ¿Alguna información que... Pues puede ser accesibilidad, puede ser moda, puede ser incluso, sobre todo en el tema de los adolescentes, aceptación de pares o querer pertenecer a un grupo. Entonces, esos podrían ser como los motivos. De hecho, del consumo de sustancias en general son los motivos o las razones por los cuales los adolescentes consumen, por pertenencia a grupo, sí, aceptación, por moda en algunos, sí, sus Casos. casos, igual por la accesibilidad que tienen a las sustancias. Has estado en varias instituciones, no solamente de nuestro estado de Tamaulipas, has estado en Jalisco y te has movido en varias escuelas. ¿Qué estrategias llevan a cabo o cuáles propones tú, Katia, para reducir el consumo de este tipo de sustancias y también para reducir los niveles de violencia? ¿Qué estrategias han hecho en las diferentes escuelas y cuáles propones, Katia? Ujú. Mira, ahorita, bueno, hay una campaña que no recuerdo el nombre de la campaña como tal, pero es una campaña que da seguimiento a la de Si te drogas te dañas de la anterior Ujú. administración, que es una campaña es para docentes, para estudiantes y para padres de familia, que son unos libritos informativos. Que se les dio a los adolescentes y a sus familias y a los profesores para que ellos pues eduquen o se informen respecto a lo que son esas sustancias, a lo que afecta a estas sustancias y cómo es que ellos pueden desde sus trincheras pues apoyar a que esto no se dé, prevenir a que esto no se dé, ¿no? Entonces yo creo que estas campañas de sensibilización son importantes para la prevención. Igual otras intervenciones, en el caso de la mía, el hecho de que me pudieran permitir estar con los chicos y pues bueno, darles esta intervención psicológica, creo que también apoya. El hecho de que el mantener una comunicación y una sinergia entre padres de familia, comunidad, estudiantes y todos los agentes educativos creo que es esencial para la prevención. ¿Qué opinas tú de la acción de revisar mochilas al entrar a una institución educativa? ¿Cómo Ujú. lo miras tú esa estrategia, Katia? Mira, es una estrategia que lo estaba implementando una institución a la que yo fui, porque era una institución rural. Tengo entendido que no se puede hacer por, sí, por cuidarla, creo que por derechos de los estudiantes, ¿no? Exactamente. Creo que debería ser desde la casa, Ok. para empezar. O sea, los padres tenemos que, bueno, tienen que, porque yo todavía no tengo hijos, pero tienen que
estar atentos a lo que sus hijos traen a casa o sale de casa, ¿no? Obviamente tiene que ver con los modelos que son los padres para los hijos, el poder tener esta supervisión. Y, y en la escuela considero que es una buena estrategia siempre con autorización o consentimiento de padres y de estudiantes. ¿Por qué? Porque esto sucede, es una realidad de que pueden llevar armas, que pueden llevar sustancias. Entonces sí se ha hecho, en esa escuela se hacía, y creo que sí funcionaba porque sí había quienes pues traían Lo consigo, detectaban a tiempo. ajá, y era prevención. Bueno, eso sería como ahora sí que más una opinión Sí. y pues totalmente de la experiencia que yo tuve, ¿no? Y eso también permitía a detectar quiénes eran los chicos que traían esas situaciones y poder a tener el acercamiento con ellos y con sus padres. Y bueno, en este caso, pues también creo que tiene un papel muy importante el psicólogo escolar, ¿no? Vayamos ahí. La escuela ya identifica cuál es el proceso que tú llevas o que consideras que se debe llevar en el área psicológica una vez que ya se identificó a la persona que está sufriendo violencia. Ahorita vamos a pasar al tema de bullying, que está consumiendo alguna sustancia. Ya lo identifican. ¿Qué proceso se lleva? Me gustaría conocerlo y a partir de ahí luego hacerte otras preguntas. Ujú. Pues cuando identificas a un chico que está sufriendo algún tipo de violencia o que está teniendo alguna conducta de riesgo, lo primero que tienes que hacer es pues indagar más en la problemática para saber cuáles son los factores que están influyendo en esa conducta. Ujú. Y otra de las cuestiones es tener el contacto de una persona, ya sea padre o tutor, para poder pues mantenerle comunicado de esta situación. También es importante que los padres y las personas que están en la institución educativa conozcan las instancias para poder derivar, en caso de que se requiera derivar a una especialista, ya sea ya no educativo, sino clínico, Ujú. sí, para poder trabajar con él, ¿no? Y tiene que ver pues, con esta evaluación inicial y con la intervención, ya sea de hablar con los padres, con los docentes y mantener la supervisión, en este caso del chico, ¿no? Y bueno, mantener la evaluación, llevar un seguimiento de cuál es su desempeño escolar, en este caso si es psicólogo escolar, y también cómo es que está emocionalmente sí, para poder ir, pues sí, abordando ese problema. Pero es un trabajo multidisciplinar y que requiere intervenciones a lo mejor de un psicólogo clínico o de alguna institución que apoye en esos casos, ¿no? Para que lleve un tratamiento personalizado y pueda salir, no sé, de una adicción o de una situación como es la violencia, ¿no? Eso sería. Y hay instituciones que lo hacen de forma gratuita. Va la pregunta ahora desde un padre de familia. El padre de familia identifica, sospecha que el hijo tiene algunas conductas, que tiene alguna situación de riesgo, ya sea violencia, etcétera. El papá identifica a la mamá y, y llega a la conclusión de que sí que hay algún. ¿Qué le recomiendas a las mamás o qué pueden hacer las mamás? ¿A dónde se pueden acercar? Porque probablemente tengan el miedo de enfrentar la situación con el hijo o con la hija de manera inmediata, a un temor a una reacción de violencia. ¿Qué les recomiendas a los papás que ya saben o que sospechan a dónde acudir para poder dar un proceso y pues ayudar a su hijo, que es Ujú. lo que Es lo que quiere, lo que necesita. él necesita? Sí, lo primero que debo de hacer, uno es pues tener apertura con mi hijo, no juzgarlo, no Ujú. criticarlo y cuando un chico sobre todo en el caso de los adolescentes, pero bueno, también en general, cuando en el tema de violencia de pareja, por ejemplo, cuando alguien te está diciendo, te está haciendo un comentario respecto a que está sufriendo violencia, en este caso que es una víctima de violencia, debes de saber que hay muchas barreras que tuvo que superar para poder acercarse a ti
que uno es que lo juzguen, que otro es que tema las represalias, bueno, en fin, son muchas, ¿no? Que incluso, sí, pues tiene que ver con el ser juzgado, con el tener miedo a represalias tanto de los padres como de su agresor. Entonces tienes que tener mucha apertura respecto a esa situación. Y tener mucha comunicación, no solo con él, sino también si es violencia de pareja, pues ir y su pareja está en la escuela o simplemente es violencia de pareja, pues o ir con alguien especialista. Por ejemplo, si es una mujer, pues el Instituto de la Mujer puede apoyarte o incluso con terapia. No sé si esté aquí en Tamaulipas, pero creo que sí, te puede ayudar con terapia con la chica para que ella lleve su proceso y saber que tienes que hacer un plan de seguridad en caso de que, pues bueno, la pareja termine, porque quien decide finalmente va a ser la persona, ¿no? Entonces hay que tener esa apertura de decirle, mira, estas son las consecuencias, informarle, ya sea tú como padre o llevarla con un especialista, pero no decirle ahora sí qué hacer, sino tienes todas estas posibilidades. Esto es lo que puede suceder y ella tiene que ser la que tome la decisión, porque si no, puedes hacer resistencia o puede incluso hacerlo, seguir. Entonces es importante, pues sí, informarle, no juzgarla, llevarla con un especialista y también, pues bueno, ver el grado de disposición que tiene la pareja y bueno, que ella, pues al final de cuentas decida. En caso de que continúe, tener un plan de seguridad, ¿no? Que tiene que ver con a dónde tengo que acudir, qué tengo que hacer, tener un número de emergencia, etcétera, etcétera. Y siempre es importante que sepa que la violencia siempre va a ir escalando. Me llamó mucho la atención eso, nunca, no lo sabía, y ahorita de que una persona se acerque con su mamá, con su papá, con un amigo, con un maestro, con quien sea, hay un trayecto muy largo para darle la información de lo que está sufriendo como violencia. De ahí la importancia de que tú dices que la primera respuesta tuya es hacia el no juzgar. Sucede lo mismo cuando alguien está consumiendo alguna sustancia. Es lo mismo, la persona está consumiendo alguna sustancia y ya está cayendo casi que en una adicción. Le lleva mucho tiempo el acercarse con alguien y decirle estoy teniendo problemas con esta adicción, o funciona algo diferente, Katia. Sí, en el caso de los adolescentes siempre se van a acercar con un amigo o amiga. Bueno, es más común que se acerquen con un amigo o amiga porque es como que en esa etapa a quien tienen un poco más de confianza, ¿no? Y el hecho de que no me va a regañar como si fuera mi papá o mi mamá. Es lo mismo las barreras que sucede en el caso de que, bueno, no me voy a sentir juzgado, pero aquí tiene que ver como la disposición de que tengas. Si es una dependencia, a lo mejor incluso no lo va a querer decir porque no puede dejarlo. Y entonces ahí hay que, tuve una plática justamente en una preparatoria de Guzmán y decía, no, es que ustedes llévenlos directamente a hacer a una antidoping sin que ellos sepan, usted agárrelo y llévelo. Y uno, es lo peor que puedes hacer. O sea, tienes tú que tener esa comunicación y brindar esa confianza sin engañar al adolescente y simplemente decir, tenemos que hacer esto porque es por tu bien, porque estás ya teniendo estas situaciones, entonces vamos a ir a hacerte esto, que es, bueno, en este caso es pues el antidoping o las pruebas para ver si está consumiendo alguna sustancia, pero tiene que saber, porque así se establecen los vínculos de confianza con los padres. En el caso de un amigo, es importante, en el tema de violencia, ahorita haciendo referencia, porque a lo mejor me disperso un poco, pero en el caso de violencia, cuando se acerque tu amigo, es tenerle esa escucha, pero la violencia puede ser a veces muy grave o ya puede estar en una escala bastante alta, que la persona tenga miedo a que su agresor o su pareja pues le haga daño, incluso la mate. Entonces es importante que cuando
nosotros observemos eso, sí tenemos que incluso de alguna manera no romper la confianza, pero sí decir a tu amigo o amiga, sabes que está sucediendo esto y necesitamos decirle a alguien porque puede pasar esto y daña tu integridad. Y entonces ahí sí tienes que ir a contárselo a su mamá, a contárselo a su papá. Y en el caso de si eres su padre, es, hija, es que esto puede pasar. Entonces te tengo que llevar a este lugar donde te pueden apoyar, no sé, ya Sí, sea una clínica o a lo mejor estos espacios gubernamentales como es de la mujer. el de la mujer, para poder recibir ese apoyo, ¿no? Que requieren. Y bueno, ahí llevar su proceso. Ujú, Voy ahora desde el punto de vista de un maestro, de una maestra que está en el ujú, aula. ¿Cuáles son los límites que tenemos, Katia? Y también te voy a decir porque algo me pasó, está en riesgo también el maestro de dar una información que a lo mejor lo está viendo de un alumno, una alumna que trae ujú. algunos moretones, etcétera, que su comportamiento está cambiando y uno como maestro lo empieza a notar que no es normal. Y luego el maestro o la maestra se entera que su alumno está siendo violentado y que ya lo sabe, qué puede o qué debe de hacer eh, para ayudar a este alumno Ujú, y pues para cubrirse él, porque puede ujú. venir el familiar a accionar en contra del maestro por dar una información pues que le va a perjudicar a él porque está actuando de mala manera con ese alumno. ¿Cuáles serían los procesos que tú recomiendas para que el maestro ayude, pero también él se pueda proteger? El informar a su superior, en este caso. Si yo observo un alumno que a lo mejor está drogado dentro del aula, digo, me pasó también en esta preparatoria bueno, de la zona sur de Jalisco, que entraba al aula drogado. Entonces yo tengo que informar y notificar por escrito a mi directivo que está sucediendo esto. Y con el psicólogo escolar, si es que hay psicólogo orientador escolar, en este caso, también ir con los padres de familia. Si es que yo estoy viendo que un chico está con esta situación, pero siempre es dejar la evidencia por escrito de estas situaciones están pasando y yo tengo te estoy informando, director, te estoy informando, psicólogo escolar, y entonces ya tienes, digo, una protección en el caso de que, bueno, pasen situaciones más graves. Ahora, en los temas de violencia o en el tema sí, vamos a ponerlo en el tema de violencia. Hace poco me preguntaba una estudiante que tiene que ver con la intervención en el ámbito educativo, es que yo daría una plática y diría que él está en esa situación y bla, 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 pero hay que tener cuidado a revictimizar. Sí, claro. Y entonces es importante estas intervenciones educativas o campañas educativas que se pueden hacer en la escuela para toda la comunidad, para que no se sienta como tal que me Señalado. están dirigiendo esto a mí, pero lo estoy haciendo en toda la escuela. Bueno, y eso sería como algo que tendría que ser en este caso el psicólogo escolar Escolar. junto con los docentes, con los directivos. Y bueno, el docente pues siempre llevar el seguimiento de sus estudiantes. Es complicado, sí, Sí. porque son muchos, Ujú. pero también creo que es importante que podamos generar esos vínculos de confianza con los estudiantes e incluso a lo mejor es muy complicado para mí el estar atento, dado que estoy dando ciertos contenidos a los Ujú. estudiantes, pero tengo que decirles, chicos, si está sucediendo esto, puedes venir conmigo, ¿no? Y eso creo que es ideal, ser muy observador, porque creo que eso es ideal para todo, ser observador en el aula y ser muy activo en la observación, ¿no? Incluso en mi propia observación, porque a veces yo puedo estar incitando la revictimización o la violencia o etcétera, ¿no? Ser observador en los descansos, Sí. ¿no? A veces podemos tender a como, ay, bueno, es mi momento, pero incluso ahí Es cuando estamos más. trabajando porque es cuando tienen más libertad, cuando Ujú. piensan que nadie los ve. Exacto. Entonces es importante mantener mucho la observación también.
Hemos hablado de violencia entre noviazgos, hemos hablado del consumo de sustancias y quiero platicar del bullying en contextos escolares. Ujú. Este, este tema lo minimizamos en comparación con estos dos. ¿Cómo ves la percepción que tenemos en nuestra cultura mexicana con respecto al bullying? ¿Seguimos igual en el tema de que se le va a pasar al niño o ya hay un poquito más de seriedad en esto de llevarlo al grado de importancia como una violencia, como un consumo de drogas, que es algo que no da calidad de vida para un estudiante? ¿Cómo estamos Ujú. en eso? ¿Cómo Sí. percibes tú, Katia? Pues el bullying también está clasificado dentro de la violencia interpersonal, como también es la violencia de pareja. Creo que ha habido campañas de sensibilización a nivel nacional e incluso también estatal respecto a esta situación, y creo que estamos más informados. Venimos de una cultura donde creemos que por ser más carrilleros con alguien se Ujú. fortalece más, pero esa es normalización de la violencia, entonces es algo que no puede suceder. Creo que ahora los estudiantes están un poco más, o bueno, los adolescentes están un poco más informados y más sensibilizados respecto al bullying, pero todavía sucede en las aulas. Entonces es importante la inclusión en las aulas. El que tú puedas sensibilizar de que todos somos distintos, pero al mismo tiempo todos tenemos cosas en común. Entonces es importante la sensibilización, y creo que todavía persiste, todavía es grave, y hay todavía que seguir trabajando para poder disminuir la incidencia de esos casos. Ujú. ¿Cómo podemos identificar, primero como papá, que mi hija está sufriendo bullying en la escuela? Ujú. ¿Qué, qué conductas presentan los niños que tienen esta situación en la escuela? Ujú. Pues, y una de ¿Parecido? unas cuestiones muy parecida a la Ujú, violencia de pareja, porque bueno, puedes ver cuestiones físicas, puedes ver lo que se aísla, puedes saber que tiene algunos, que se siente triste, que no quiere ir a la escuela, o incluso lo ves alejado de sus amigos, o que tiene muy pocos amigos. Entonces hay que sí estar muy pendiente respecto a eso, porque incluso hay otro bullying que es todavía como más perjudicial, porque traspasa las barreras de la escuela, que es el ciberbullying, donde los estudiantes pueden incluso todavía, gracias a los ujú. medios, poder seguir, pues, Fuera de la escuela. fuera de la escuela, agrediendo a sus compañeros. También para la violencia en el noviazgo, esta también es una modalidad, ¿no? La ciberviolencia. Entonces ahí también hay que estar muy pendientes de los hijos. Hay un, bueno, no voy a decir juegos, pero hay muchos juegos, que los niños, los adolescentes interactúan con otras personas Ujú. y luego no saben, este, con quién están interactuando. Este mensaje lo digo simplemente como un comentario de estar, eh, pues en mucho contacto con los hijos, de saber qué están jugando y con quién están jugando, Ujú. porque pensamos que están jugando con otros niños y que de por sí ya hay un peligro porque hay violencia entre ellos mismos, Ujú. más si es un adulto el que está manipulando este tipo de tecnología y está utilizando el juego, el ciberjuego, para obtener información y más allá. Eh, los psicólogos en las escuelas, Katia, ¿has estudiado algo de cuántos hay? ¿Cuántos psicólogos les toca por cada escuela? Un psicólogo para, si bien sabemos, y hace rato platicábamos, un maestro, 40 alumnos. Ujú. Promedio, pongámosle 30. Ujú. Un psicólogo, ¿para cuántos alumnos podríamos más o menos estar viendo? ¿Cómo estamos en ese número? Fíjate que actualmente, de hecho, justamente eso veía, pero en preparatorias, igual de donde estuve trabajando, que se había dado presupuesto ya para que contrataran un orientador educativo, un psicólogo Ujú. educativo, pues sí, dentro de la institución, pero era uno para tantos chicos. Entonces, generalmente es uno, dos, bueno, lo que alcance, pero al menos sé que es uno para toda la escuela. Entonces sí es, Y si bien nos va. sí, 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 entonces sí rebasa un poco la población de la atención. Pero bueno, hay intervenciones escolares donde ahí el psicólogo tendría que
que trabajar mucho, sobre todo en la prevención, ¿no? Entonces, con estas campañas de sensibilización, de intervenciones de prevención primaria, pues podría apoyar para que reduzcamos pues estas cuestiones como son el consumo, la violencia, en todas sus formas, ¿no? E incluso poder, pues sí, brindar de otras estrategias socioemocionales, pues para apoyar a la comunidad. Pero sí hay que hacer una evaluación bastante amplia, eh, pues sí, evaluación de la escuela y después ver cuáles son las problemáticas que inciden más en la institución educativa y hacer campañas escolares, incluso con la integración de padres, integración de comunidad. Dicen que los maestros somos todo, somos médicos, consejeros, psicólogos. Sería bueno que no solamente hicieran campañas, sino que los psicólogos nos dieran un poco de formación psicológica en las escuelas normales. Si bien estudiamos el desarrollo del niño, las teorías de Piaget, Vygotsky, pero yo siento que estamos limitados y muy limitados en ese tema. Quiero pasar ahora a algo que yo conozco y que haces y que tiene que ver con el desarrollo de la vida, de la salud, que es el ejercicio. Corres, te gusta correr. ¿Qué encuentras al momento de tener este espacio de plenitud en el deporte, en el atletismo? ¿Por qué lo haces? ¿Desde cuándo lo haces, Kate? Pues toda mi vida he hecho ejercicio y el ejercicio, bueno, los padres son modelos, entonces mi madre siempre me apoyó a que, o yo veía en mi madre que ella siempre hacía ejercicio. Ella no hay día que no haga ejercicio. Entonces me decía, todos los días al menos haz unos minutos de ejercicio. Lo hago porque pues me mantiene equilibrada, me mantiene enfocada, me ha dado mucho, me ha dado disciplina, me ha dado incluso desestrés, distracción. Me mantengo como en constante, muy activa, sobre todo académicamente e incluso laboralmente, y es una de las estrategias para mí más importantes para reducir el estrés. Entonces siempre hago ejercicio para eso, ¿no? ¿En qué horario? ¿Siempre al mismo tiempo? ¿Buscas alternativas? ¿O cómo solucionas tu vida que tienes muchas ocupaciones? ¿Siempre al mismo tiempo? ¿Cómo le haces? Busco los espacios, sí, busco los espacios dependiendo a lo mejor a mi horario laboral para poder hacer algo de ejercicio. No todos los días, porque a veces me gustaría hacerlo todos los días, pero a veces se me complica un poco por el trabajo o por otras cuestiones, pero sí intento pues hacerlo a menudo. Yo le recomiendo mucho a mis alumnos en el tema precisamente de estrés, pero quiero llevarlo a lo que estamos platicando, al bullying, al consumo de sustancias y a la violencia. ¿El ejercicio beneficia? Claro, es un factor súper importante de protección para los adolescentes. El hecho de que estén en una disciplina o haciendo ejercicio, eso les ayuda, uno, a formar otros lazos de amistad que tienen pues la misma intención y, bueno, para su bienestar, ¿no? A veces cuando estás en alguna disciplina, pues incluso te dice tu profesor, no puedes consumir sustancias porque vas a afectar tu disciplina. Ajá. Igual los ayuda también a desestresar, a encontrar otros modelos de vida que pueden identificar, ¿no? En este caso puede ser, a lo mejor ser el mejor nadador y entonces enfocarse eso y libera también pues estas otras habilidades, ¿no? Como son de sociabilización, de autoestima que te puede brindar el ejercicio. Uh-huh. ¿Tienes mascotas? Uh-huh. 2 gatitos, un gatito. ¿Cuántos son? 2 Platícame. gatitos. ¿Cómo se llaman, Katy? Se llama Benito y Tirico. Son mis 2 gatitos. ¿Qué encuentras en ellos que te provocan una sonrisa cuando los mencionas? Encuentro compañía, como relajación, los veo y para mí son como incluso hasta un modelo de despreocupación. Yo que esta vez me vivo muy preocupada, yo verlos y digo, mira qué despreocupados, y cómo se estiran y cómo son, me gusta mucho como su independencia.
¿Te gustan mucho los Me gatos? gustan mucho todos los animales, Todos los todos animales. los animales. Creo que los animales nos enseñan muchas cosas de empatía, de bondad, de libertad y bueno, también pues nos enseñan incluso responsabilidad porque sabes que está alguien que depende de ti, sobre todo aquellos que son domésticos. Se me viene a la mente ahorita una película, seguramente la has visto, se llama Leo, parece ser, Ujú. de una maestra que llega y Oh, sí. sustituye a otra maestra y una de las funciones es cuidar a una lagartija, parece ser, o un Ay. lagarto. Eh, ¿Cuándo tuviste tú tus primeras mascotas? ¿Recomiendas que los niños, los adolescentes tengan uno? ¿Por qué? Ujú. Desde de niña, creo que puedes, es que depende de los padres, puedes no tener mascota cuando eres niño, pero yo sí lo recomendaría, y más que eso, enseñarle respeto por los animales. Eh, no voy a tener una mascota si no tengo el tiempo, el dinero para poder cuidar esa mascota y y eso tienes que enseñarlo también a tu hijo de que pues la mascota no es un juguete y darle respeto a él y por ende vas a tener respeto con todos. Digo, no concibo una persona que que ame a los animales y que no sienta empatía o compasión también por las personas. Este, creo que es importante que los niños tengan pues esta compañía porque además de tener respeto, de tenerle responsabilidad, de tener alguien con quien platicar, porque incluso hasta llegamos a platicar con nuestras mascotas, creo que eso sí es eh, importante, ahorita recordando esa película de Leo. Pero sí creo que tenemos que ser muy responsables y saber cuándo sí, cuándo no, pero siempre el respeto, hasta por bueno, al menos en mi educación es hasta por una cucaracha o por una hormiga, o sea, es una vida y entonces hay que respetarla. Ujú. Y tiene una función, todo tiene una función. Quiero preguntarte, y esto no lo sé, las otras dos cosas te conozco un poquito y te preguntaba, las plantas, Ujú, ¿te gustan, no te gustan? ¿Qué concepto tienes al momento? Te lo pregunto porque estudio un poquito, se llama inteligencias múltiples, ujú, y la inteligencia naturista es una de las que tienen menor nivel de apreciación por parte de los niños, los jóvenes y los adolescentes. ujú, Y parece ser, nuestras abuelitas, nuestras mamás les gustan mucho las plantas. ujú. Mm, los animales, ahí varía, pero las plantas no. ¿A ti te gustan las plantas? ¿Qué contacto tienes con ellas? A mí sí me gustan mucho. Bueno, me gustan las plantas. No tengo demasiadas por mis gatos, porque Ajá, como que no se llevan muy bien los ok. gatos con ciertas plantas. Me las destruyen o así. Pero creo que también es una parte para fomentar responsabilidad, para fomentar incluso empatía para los niños, porque es una forma de vida. Y hay que enseñarles que todas las formas de vida pues se respetan, bueno, al menos en mi apreciación. Me gustan, he tenido, sí tengo todavía y bueno, pues ahí creo que son parte importante, pero bueno, no sé tanto de plantas como quisiera. Katia, estudiaste para ser maestra, estudiaste una licenciatura, una maestría, un doctorado. ¿Te gusta prepararte en el área profesional? ¿Qué legado piensas o quieres dejar en el área profesional a los muchos alumnos que estás formando? Mira, hace poquito estaba revisando con mis alumnos los pilares de la educación y entonces, pues explorando, hay un pilar que se llama aprender para transformar. Y en realidad me gustaría poder, uno, que se los enseñe, se los enseñé los 5 pilares, pero sí les dije que había que trabajar por ese poquito de utopía en la vida y de poder saber que somos agentes de cambio y que podemos transformar, transformar a lo mejor nuestra comunidad, pero por ahí vamos empezando, ¿no? Entonces, más que un legado, me gustaría poder pues poder impactar de cierta manera en la vida al menos una persona, de un estudiante, o de quien tengo contacto, ¿no? Y que sepa que esa persona puede hacer más con lo que sabe, ¿no? Y que al mismo tiempo pueda apoyar a su comunidad, apoyar a su familia, y bueno, eso sería
como lo que me gustaría hacer. También les platicaba de la película de Cadena de Favores. Y le digo, si alguien te hace un favor o si tú, yo conozco esto y te lo estoy enseñando a ti, a mí me gustaría que tú conocieras otra cosa y se lo pudieras enseñar a otra persona. Y creo que así vamos a tener comunidades, pues mejores e incluso más sustentables, si no sé si puedo utilizar esa palabra, pero siempre eso, ¿no? Poder de lo que sé, enseñarle un poquito y que pues me recuerden así como alguien que les dio apertura. Que me he equivocado, a lo mejor sí, pero siempre intento pues ser mejor y poder dar lo que tengo. Que a lo mejor sí es conocimiento, si es una escucha, pues eso es lo que me gustaría. Katia, siempre hago esta pregunta a quien tengo la oportunidad y te agradezco esta entrevista. Quiero preguntarte, para ti, Katia, ¿qué significa ser grande? Una persona es grande, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es grandeza para ti? ¿Qué es grandeza para mí? ¿Qué es grandeza para mí? Está muy filosófica esta pregunta, pero yo creo que es que cualquier persona creo que puede ser grande, que es grande. Es grande simplemente siendo empática, dejando algo bueno al planeta, algo bueno a la sociedad. Entonces para mí eso sería ser una persona grande, ¿no? Más que un aspecto biológico de edades grandes, yo creo que sería eso. Alguien es grande por cuanto da lo que tiene y que piense que es lo mejor. O sea, que da lo mejor de lo que tiene. Eso sería. Muchísimas gracias, Katia, por tu definición. Para Está bien mí, complicada esa para definición. muchos que nos están viendo, tú eres grande, Katia. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Dani. Me da mucho gusto estar aquí y espero que bueno, algo pude haber dejado en este espacio.